para que sepamos que sea como la única célula que crece dentro de nuestro proceso. Y ORI se refiere a un origen de replicación del lugar del cromosoma donde se inicia la replicación de la cadena de ADN. En esta imagen se muestran las proteínas que han sido obtenidas mediante algunas cepas. Aquí viene la cepa BL21, que esta cepa es de coli, que generalmente se utiliza en la industria. Y por último está la purificación a las proteínas recombinantes, que esta es, bueno, depende del lugar de la combinación, tiene sus ventajas, desventajas y limitaciones que esta nos permite. Y creo que eso sería todo. Muy ¿Alguna bien. duda? Todas las del mundo, Martita. A ver, súbele más, Martita, súbele más. A ver, ahí. Le bajamos un poquito. Ok, ahí, el título. Bueno, el título. Título de tu artículo. Eso, Ahí. eso. Aquí. Precisamente, bueno, Martita nos habla sobre el uso de uno de los más comunes vectores de expresión, que es el Escherichia coli. ¿Cómo se llama el plásmido, Martita? Es que no utilizan un plásmido como tal, está generalizado. Mm, no, en el PBR 322. No, nada más viene la cepa, pero no vienen los plásmidos. Bueno, entonces el artículo nomás habla de forma general, entonces, Ajá. Sí, de lo mencioné al inicio. cómo es el uso, ¿no? Ok, está bien, está muy bien. Pues sirve para volver a retomar lo que ya habíamos hablado sobre cómo están constituidos y bueno, nos da aquí Martita un ejemplo de la forma de aplicación. Muy bien, Martita, parece perfecto. Entonces, aquí en la lista que te tengo por acá, vamos a tacharte. Espérame. Ay, ¿por qué tacharme? Pues ya, Martita, ya no debes nada. Ah, bueno. ¿Lo quieres de ver? No, no, sí está bien. Ponga un tache. El cliente lo que pida. No, diablos. Ahí está. Ya puedo dejar de compartir. Ya puedes dejar de compartir. Listo. A ver. Sale, aquí pueden ver la lista, sí, ¿verdad? Quedamos Se ve. Martita. Ya no debe nada. Vamos a ver el resultado. Vamos a ponerle verde. ¿Quién más ya había puesto? Jessica también. Jessica. ¿Quién más faltó? Katia también ya pasó. Katia, sí, Sí, profe. Katia. Vale. No sé qué pasó, ya se supone que ya estaba esto. No, Laura, pues esperemos que a ver si más adelante nos complace. Anaí, pues no existe. Andrés, ¿andas por ahí? Profe, ¿me escucha? Sí. ¿Listo? Mm, No, espera, es que mi internet está muy inestable y estoy utilizando los datos de mi celular. Entonces te La dejamos para presentación de Marta a mí se me cortaba muchísimo. Ok. ¿Me Entonces, escucha, profe? sí, yo te escucho. ¿Tú me escuchas? ¿Me escucha? Sí. ¿Me escuchas? ¿Me oyes? Ay, Andrés, pues a la cola, Andrés. Entonces, Stephanie, ¿andas por ahí?
No anda Stephanie, ¿verdad? Bueno, pues los que no exponen, pues se van a la cola y pues si da tiempo, pues van a pasar y si no, pues ni modo. De Martín Lucas, de pura casualidad tendrás tu presentación, si no, pues ya la próxima sesión. La hice para la próxima sesión, pero Ok. no. En fin. Bueno. Entonces, los que no están, se supone que hoy pasaba Andrés, igual que Stephanie. Bueno, pues ya por circunstancias no pueden pasar. Pasan a la cola, al igual que Laura Alcántar. Bueno, Laura, pues tiene ahí una pequeña excepción, pues a ver cuándo puede. Y pues bueno, entonces damos continuación al tema. Bien, Martita, ya cubriste lo que debes. La próxima sesión, pues ya corresponden a los siguientes 4. Y nos quedamos en esta parte. ¿Ya todos pueden ver la presentación? Sí. Son, Sí. ok, son 5:24. Vamos a dar así que continuación a esta parte. Esperemos a ver hasta dónde llegamos. Se nos acaba la sesión y nos conectamos a las 6 de la tarde para continuar, ¿vale? Bien. Nos quedamos en esta sesión, estábamos hablando de todos los vectores de clonación y de expresión, entre ellos pues ya habíamos hablado de los plásmidos, hablamos precisamente de PBR 322 y un plásmido modificado que tenía un sitio polylinker donde teníamos pues todas las zonas de reconocimiento palindrómicas de las enzimas de restricción. Bueno, ahora, jóvenes, y luego pasamos a los fagos, y los fagos vimos que el fago lambda, que es el más conocido, y había otro fago, no me acuerdo cuál era, que también era de síntesis química obtenida por nosotros, y que decía M4 crea, o M14, en el cual pues podríamos obtener a través del ciclo lítico y ciclo lisogénico, pues podríamos obtener pues, los diferentes tipos de clonas para así desarrollar lo que son los procesos de clonación. Habíamos visto que una diferencia entre los plásmidos y los fagos es que los fagos tienen un sistema de replicación a través de la unión del sitio COS. Eso es algo principal para todos los fagos. Todos los fagos tienen un sitio COS y ahí es su sitio de replicación. Como nos platicó Martita, precisamente los plásmidos, su sitio de replicación es un sitio ORI, un ORI-C, donde comienzan los ciclos de replicación. De ahí el otro mecanismo o los otros vectores de clonación y expresión, existe una combinación de los dos. Normalmente los plásmidos se recombinan únicamente sobre el genoma procariótico, es decir, vamos a recordar, chicos, que las bacterias o las procariotas tienen dos sistemas de ensamblaje genómico. Uno que es el cromosoma bacteriano y otro que es precisamente el DNA plasmídico. El cromosoma bacteriano va a guardar toda la información genética que caracteriza a lo que es el organismo. Él es el que le da la estructura medular. Pero el plásmido o el DNA plasmídico es el genoma que emite la transferencia genética para que las futuras generaciones adquieran ese conocimiento, por así decirlo, del genoma y se vaya transfiriendo esa información. Cuando normalmente una bacteria es infectada por un fago, la bacteria, chicos, siempre va a recombinar su DNA cromosómico con el DNA del virus. De modo que el DNA cromosómico es el que se recombina. ¿Qué sucedería cuando un plásmido termina infectando? Cuando un fago termina infectando, pero no infecta al DNA genómico, sino que infecta al DNA plasmídico. Entonces sucede algo curioso, y es cuando surgen los cósmidos. De hecho, los que son los plásmidos, los fagos y los cósmidos son vectores de transferencia que se dan de manera común. El cósmido, que es el que menos se da porque pues, de ciertas características tienen que cubrir este tipo de infecciones para que se replique en el plásmido. No tan fácil, los plásmidos llevan los ciclos de recombinación. De modo que un cósmido
fue descrito por primera vez por Collins y Hahn en 1978, y precisamente observaron que estos vectores de transmisión génica son vectores de transmisión híbrida, de modo que tenían dos partes, un DNA del cromosoma del fago lambda o de un fago y de DNA plasmídico. De algún modo, estos dos genomas habían recombinado. Habían observado que precisamente la secuencia del gen COS que corresponde al fago, a un fago, estaba incrustado en la genética del plásmido, de modo que ahora el plásmido, además de tener su ciclo de replicación común ORIC, ahora tenía un ciclo de replicación tipo COS, como lo pueden ver en la imagen. Entonces eso permitía que el plásmido tuviera todavía una mayor versatilidad y una mayor facilitación para poder duplicarse. También eso permitió que los cósmidos tengan una mayor amplitud o un mayor uso para poder abrirse y poder insertar secuencias genéticas. Normalmente habíamos visto que los plásmidos, al igual que los fagos, tenían un límite no máximo de 5 kilobases para poder ensamblarse y para poder clonarse. Los cósmidos pueden llegar a albergar hasta 50 kilobases, haciendo que el genoma pues replicado o los genes que se pudieran replicar pues sea un poco mayor y tengamos más probabilidades de tener una proteína más grande reconstituida. ¿Qué características tienen estos cósmidos? Pues bueno, su cósmido está hecho principalmente de ADN, se puede tanto transferir a través de, es un DNA plasmídico que se puede transferir a través de partículas de fagos infectivas, es decir, tiene las dos posibilidades. Un cósmido lo puedes transferir por inducción, por lo que es transducción, o lo puedes transferir a través de conjugación. Esa es otra facilidad, no nada más tienes un solo proceso para la transferencia génica. Los cósmidos entran en las células huésped y se replican como un plásmido cualquiera. No necesitas que el virus entre como fase replicativa, ni que entres en ciclo lisogénico, lítico. Realmente no importa, se replica igual como un plásmido. Se pueden insertar DNA de gran tamaño, de tal modo que tenemos alta eficiencia. Los cósmidos podemos albergar, como les decía, alrededor de 37 a 57 kilobases de ADN, es un tamaño muy grande. A diferencia de los fagos que pueden albergar 15 kilobases, vea, realmente todavía son, en comparación de ellos, son casi 3 veces más la capacidad. Y los plásmidos son muy limitados, de 1 a 10 kilobases. Esta es una de las grandes diferencias de aplicación. Entonces, el día de mañana, jóvenes, si de pura casualidad les toca estar en estos laboratorios de mejoramiento genético, y si esa es pregunta de cajón para que no los agarren de barcos, y les dicen, a ver, de qué tamaño o qué estructura, qué vector de transmisión o qué vector de clonación usaríamos si mi tamaño de ADN es de 7000 kilobases o de 7 kilobases. Entonces agarras y tú puedes decir, pues bueno, un plásmido, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene esta capacidad. Pero si te dicen que tu tamaño de genoma que quieres clonar es alrededor de 45 kilobases y le dices que es un plásmido, pues de ahí ya te agarraron de barquito, porque entonces ya caíste en un error, porque normalmente los plásmidos no pueden albergar tanto DNA. Entonces, ¿cuál utilizaríamos? Un cósmido. Entonces, son una de las diferencias esenciales para poder ver qué tipo de vector vamos a usar y entonces saber qué tipo de técnica vamos a aplicar. Por ejemplo, uno de los problemas que podrían venir, una de las preguntas que podrían venir en su evaluación sería, a ver, partiendo de la problemática que tú trabajas en Corona, y Corona quieren potencializar precisamente Saccharomyces cerevisiae. Y observan ustedes que para potenciar Saccharomyces cerevisiae tienen que expresar una proteína que tiene actividad proteasa y que precisamente eso ayuda a producir mayor malta. Para eso se observó que el genoma que se necesita clonar tiene un tamaño de alrededor de 25 kilobases. ¿Qué vector de clonación usarías y qué métodos aplicarías? Obviamente, si estamos hablando de 25 kilobases, el vector de clonación sería un cósmido.
¿Qué técnica utilizarías de clonación? Pues hay dos, o usas conjugación porque es un cósmido, o usas transducción porque recuerda que tiene el sitio cos, entonces se puede transmitir a través de los fagos. ¿Cuál utilizarían más ustedes? Pues ya dependerá de sus capacidades, así como de la cantidad de material que necesiten. El que menos cantidad de material necesario para hacer sería la transducción, porque nada más necesitas de la partícula viral que se genere en las cápsides y de ahí infectar la célula. De ahí en fuera, pues realmente no necesitaríamos más. En cambio, los plásmidos, pues sí necesitaríamos un proceso más, porque hay que volver células competentes, etcétera, etcétera. Pero lo vamos a ir viendo. Pero bueno, esta es una de las diferencias y que son parte fundamental para seleccionar muy bien cuáles son los vectores de clonación. Precisamente aquí tenemos la imagen de uno de las clonas. Bueno, de lo que son un cósmido. El cósmido más común utilizado es el PGB8. Es un plásmido, es un cósmido que tiene su región cos, vean, es una región altamente grande. Tiene su ORI-C, un origen de replicación. Puede ser que a lo mejor en el examen les pongo dos imágenes, les pongo lo que es un cósmido y un plásmido, y pues realmente escojan pues cuál va a ser, de acuerdo a la problemática, cuál sería. Entonces recuerden bien que si yo estoy buscando un cósmido, tanto el ORI-C como el GENCOS deben de estar. Están juntos los dos. Si no tienen estos dos, entonces significa que no es, o es un plásmido o es un fago, dependiendo de lo que se encuentre. Si se encuentran los dos, es un cósmido. Al igual que los plásmidos, tienen su gen de resistencia, sus genes estructurales correspondientes, y obviamente si tienen todo lo de un plásmido, en un cósmido también que va a tener zonas palindrómicas que dan origen a las enzimas de restricción. ¿Qué otras características tienen los cósmidos? Pueden replicarse como plásmidos, tienen su sitio de origen o tipo C. Tienen marcadores genéticos comunes como todo plásmido. Algunos ejemplos que podemos tener de estos cósmidos naturales, por ejemplo, tenemos el CB40, que se da en células de mamífero, que son utilizadas para células de mamífero, con E1, en el cual puede ser utilizado para hacer clonas de DNA de doble cadena, o el ORI-F1, si quieres hacer tu clonas de cadena sencilla. Aquí también es algo muy importante. Si nosotros tenemos DNA de doble cadena, vamos a usar el cósmido y siempre se recomienda que el sistema de clonación sea a través de conjugación. Si son cadena sencilla, no se recomienda la conjugación, se recomienda más la transducción, debido a que son una sola cadena y las cápsides tienden a proteger una cadena sencilla. Eso también por ahí anótenlo, porque son uno de los puntos o consejos que técnicamente uno va descubriendo a la mala, porque cuando dice uno, bueno, voy a hacer una clona, voy a usar un cósmido, y resulta que es de cadena sencilla, a veces no logro la clonación. ¿Por qué? Porque a veces la cadena sencilla tiende a ser expuesta en los ciclos de conjugación, y entonces se puede degradar, está más expuesta a las nucleasas. Y un fago, pues la cápside recubre más la cadena sencilla y evita los procesos de degradación. Entonces, el más común para utilizarlo cuando tienes cadena sencilla son procesos de transducción, por lo tanto, pues el cósmido se va a ir al fago, mientras que si son de doble cadena, pues la conjugación es ideal y entonces el cósmido puede migrarse a través del pili sin problemas. Aquí tenemos lo que es el cósmido SB40, vamos a analizarlo. El cósmido SB40, vean, tenemos nuestro origen de replicación. El CB40 tiene también un sitio polilinker, entonces también es un cósmido modificado. Tenemos nuestros genes estructurales. Se dan cuenta que a diferencia de que nos faltó precisamente en los plásmidos, eran las flechas donde nos determinan los sentidos de la transcripción. ¿Esto qué nos dice? Que el origen de replicación tiene dos sitios de lectura. Un sitio que va, una lectura que va a la derecha y otra lectura que va a la izquierda. Dependiendo del sitio o el ORF, el marco de lectura abierto que se detecte,
pues va a determinar de cierto modo el sentido y la expresión de las proteínas. En el sentido izquierdo vamos a tener aquí el ciclo nuclear, para que por aquí debe estar el sitio COS, más o menos, son localizados a los sitios nucleares, y una señal de poliadenylación donde marcamos lo que son las finalización de toda transcripción. Recuerde que la cola de polias y la cola de polites pues son las poliadenylaciones y marcan ahí el fin de las transcripciones, y pues por lo regular siempre coincide con el centro de lo que es el cósmido. Tenemos nuestros genes estructurales BP2, BP3, BP1. Estos tipos de estructuras BP son más de tipo partículas virales, por eso es BP. Entonces significa que estos son genes estructurales que van referidos a la formación de partículas como son las cápsides. Y estos de aquí son genes más regulados hacia el ámbito de la transcripción en conjugación por parte del plásmido. Tenemos aquí, vean por este lado, tenemos genes estructurales de forma lineal, y aquí por este lado tenemos DNA precisamente segmentado. Esto es algo muy característico entre fagos y entre bacterias. Las bacterias, su genoma siempre está de manera continua, y los virus siempre están de forma segmentada. Por lo tanto, necesitan sitios de splicing, de edición y empalme cuando hacemos la traducción. Recuerden que cuando hacemos transcripción en células eucariotas, tienen que desarrollar un splicing, es decir, un corte y empalme, para que las secuencias queden totalmente unidas y entonces mantengamos todo el gen completo. Algo para característico de este tipo de cósmido. Aquí precisamente cómo se hace la clonación usando cósmidos. Tenemos nuestro cósmido lineal, ya fue cortado. Nuestro sitio de unión de replicación, nuestro sitio COS, y nuestro sitio de unión precisamente del órice del plásmido. Entonces tenemos dos sitios de replicación en el cual nosotros podemos hacer que ciertas enzimas de restricción corten en estos sitios, y entonces podemos internalizar el genoma que nosotros estamos buscando. Entonces se hacen los cortes, se analiza, se caracteriza lo que es el cósmido. Aquí para SB40 el marcador molecular es de tetraciclina, aquí está su órice, y en el sitio COS es por lo regular donde la mayoría de las palindromías se pueden llegar a asociar. Se hacen el corte con enzimas de restricción BGH1, y entonces tenemos precisamente los cortes. Aquí tenemos nuestro DNA exógeno con los cortes respectivos, y en el sitio COS es donde se da este tipo de corte enzimático. Lo ligamos con lo que es el DNA exógeno, y entonces lo podemos ir internalizando. Una ventaja de todo esto es que una ventaja de esto es que podemos internalizar muchos fragmentos de ADN, es decir, podemos fragmentar el ADN de 35 a 25 kilobases y lo podemos ir internalizando durante toda la secuencia, de modo que podemos hacer una serie de empaquetamientos, y eso es algo que nos los puede facilitar lo que es el sitio COS. Y esto es precisamente este ensamblaje o esta generación de multiclonas por empaquetamiento, pues provoca que se pueden llegar a generar multiclonas a través de cápsides, y entonces se van a multiplicar en lo que es la bacteria, y pueden llegar a transfectar a otra bacteria para aumentar todavía la posibilidad de sus clones. Una aplicación con lo que tenemos precisamente con este tipo de moléculas COS. Ahorita que se acabe la clase, chicos, vamos a usar la misma liga y nos veríamos a las 7. Haciendo un pequeño paréntesis. Regresando, los plásmidos fueron utilizados precisamente para la utilización o el estudio de cómo Escherichia coli utilizaba la sacarosa, cómo precisamente se involucraba a la activación de este sustrato. Y pues bueno, de ahí fue donde empezaron a encontrar diferentes aplicaciones en lo que son los plásmidos a través de lo que es los cósmidos. ¿Alguna duda hasta acá, jóvenes? Por el momento no, profe. Gracias. Bueno,
Entonces, le dejamos hasta acá y ahorita regresamos a las 7, digo a las 6, y ya comenzamos con los otros que son los jacks y los backs. Hola jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Vamos a continuar. Dentro de los vectores de transmisión, pues ya vimos plásmidos, ya vimos fagos, ya vimos cósmidos, y ahora vienen pues, algunos vectores de clonación y de expresión que nosotros como ingeniería, en temas de ingeniería genética, pues hemos creado, y precisamente son los famosos vectores de clonación y expresión de alta capacidad. Estos son conocidos como los JAKs, BAKs y PAKs, y dependiendo precisamente de cómo son obtenidos, pues van adquiriendo su nombre, y de eso vamos a hablar precisamente cada uno de estos. ¿Para qué fueron creados estos vectores de alta eficiencia? Pues realmente fueron creados para, más allá de poder recombinar lo que son fragmentos de genes, aquí lo importante es recombinar genomas. No nada más un gen que codifique para una proteína, sino realmente toda la secuencia nucleotídica para generar nuevos organismos. Gracias a los JAKs y a los PAKs es como se han podido desarrollar una gran cantidad de organismos genéticamente modificados cuando hablamos en agricultura, y asimismo, o sea, a través de los JAKs y PAKs podemos hacer diferentes sistemas de diagnóstico. Pero realmente una de las grandes versatilidades que ha tenido este tipo de tecnología recombinante es que a través de estos sistemas se pueden recombinar hasta 100 kilobases. Ya estamos hablando 100,000 kilobases, lo que ya puede, en ocasiones, puede llegar a tener el tamaño de genoma viral. El tamaño de genoma viral más pequeño tiene alrededor de unas 500,000 kilobases, 500 kilobases. Entonces realmente podemos recombinar muy bien lo que es un genoma completo de un organismo a través de estos sistemas. Muchos de estos sistemas son utilizados para medir la progresión de procesos tumorales. De hecho, gracias a esto también podemos determinar cómo han ido evolucionando diferentes tumores, cómo genéticamente se van desarrollando. Además de que gracias a este tipo de estructura recombinante nos han permitido estudiar precisamente los mapas físicos cromosómicos que posteriormente dan origen a lo que es la secuenciación de genomas completos. Aquí les presento pues una imagen de cómo podría ser un JAK. Los JAKs normalmente son obtenidos precisamente de levaduras. JAK significa yeast, viene de las siglas en inglés de Yeast Artificial Chromosome, en el cual es el cromosoma artificial de una levadura. Su primera vez fue descrito en 1983 por Murray y Szostak. Ellos fueron los creadores de este sistema artificial cromosómico. Fue el primer sistema de alta eficiencia en el cual se clonaron grandes cantidades de ADN, y se observaron que estos JAK pueden llegar a clonar de 100 kilobases hasta un megabases, es decir, de 1000 kilobases hasta 1,000,000 de bases nucleotídicas. Estamos hablando de grandes cantidades. ¿Qué ventajas tiene estar utilizando los JAKs? Pues los JAKs, de cierto modo, tenemos la versatilidad de tener una mayor cantidad de clonas, a comparación de los plásmidos y a comparación de los cósmidos. Además de que podemos generar una mayor rapidez en análisis y manipulación de genomas. El número precisamente de secuencias representadas podemos generar una gran cantidad de secuencias representadas, y este tipo de sistemas, pues por lo regular tiene una menor cantidad de errores al momento de estar aplicando la secuenciación.
Profesor, no se escucha nada de su audio. Hola, 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 ¿ya me escuchan? Y, ¿Ya me escuchan? sí, nada más que regresa a la otra diapositiva, es que no escuchamos lo que dijo. Ok, aquí nos quedamos. Sí, Perfecto. Bueno, aquí nomás es que en esta diapositiva una de las características principales de los jacks era que a diferencia de los plásmidos, aquí no utilizábamos precisamente a las bacterias, aquí utilizábamos lo que son las levaduras. Y estos se utilizan las levaduras porque son uno de los organismos procarióticos que de cierto modo tienen la facilidad de poder replicar ADN eucariótico. Como tienen la capacidad de estos jacks de poder sustentar hasta 1 millón de nucleótidos o 1 millón de pares de bases, pues esto puede utilizarse bien para poder caracterizar genes humanos. De modo que los jacks son utilizados para tener muchas veces de las proteínas altamente recombinantes para uso humano. Por ejemplo, una hormona, de cierto modo, puede llegar a ser sintetizada también por una levadura para ir así precisamente tener una regulación por estos problemas hormonales, como es la oxitocina. Como les decía, la idea de los jacks siempre es formar cromosomas, entonces su estructura general de un jack siempre va a ser la estructura general de un cromosoma. ¿Eso qué significa? Que debemos de tener un brazo largo y un brazo corto, es decir, 2 sitios teloméricos de ADN. Al igual que sucede en lo que es en los cromosomas, tenemos una zona central que es el centrómero. Aquí tenemos nuestra zona central. Este centrómero en los jacks, aquí es donde nosotros vamos a encontrar el origen de replicación. En los centrómeros ese es su centro de replicación. En el brazo largo, siempre vamos a encontrar los marcadores moleculares, los marcadores que van a marcar la resistencia del organismo para su crecimiento. Y del lado del brazo corto vamos a tener precisamente los sitios de corte donde van a encontrar precisamente las zonas palindrómicas para hacer la inserción de las secuencias. De modo que aquí es donde siempre vamos a tener una zona más susceptible al clonaje. Al igual que sucede con los cromosomas eucarióticos, la división celular cromosómica por levadura sucede lo mismo. Por lo tanto, los centrómeros y los telómeros tienen que tener las propiedades necesarias para llevar a cabo su proceso de replicación. Para poder hacer su construcción de estos jacks, siempre debemos de contemplar, o siempre vamos a contemplar primeramente la formación del centrómero. Normalmente, de todos los jacks, siempre vamos a obtener lo que es el cromosoma 4 de Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces me parece que tiene, si no recuerdo, nada más 8 cromosomas. Y utilizamos el cromosoma 4, al menos la región CEN4 del cromosoma 4, donde se puede originar lo que es el centrómero. Y esto es porque tiene la capacidad de hacer segregación cromosómica. ¿Qué es segregación cromosómica? Que puede llegar a compactar el ADN tanto para poder generar los telómeros. Dentro de las zonas de los telómeros vamos a encontrar una secuencia TEL, que es de procedente precisamente de un organismo llamado tetraimena. Esta tetraimena, que es una secuencia nucleotídica extraída, se ensambla en esta fase 12 alejada del centrómero, del CEN4, de modo que va a permitir la independencia del del cromosoma. Esto precisamente, el famoso TEL, es lo que le da la característica de un cromosoma. Luego, al lado de lo que es el origen de replicación, aquí en este centro, vamos a encontrar una sección nucleotídica específica llamado ARC1. A diferencia de lo que habíamos visto con plásmidos que tenían su ORIC, fagos que tienen su sitio COS, cósmidos que tienen ORIC y sitio COS. Ahora, los jacks tienen ARC1.
ARC1 es la secuencia de apertura para poder replicar y generar los sistemas de clonaje. Eso le da una autonomía precisamente a lo que es Saccharomyces cerevisiae y entonces puede de cierto modo ir a hacer sus clonas a través de diferentes JAKs. Y aquí tenemos un ejemplo del JAK. Miren, al igual que sucede con lo que es el DNA procariótico, porque al fin y al cabo estamos hablando de un procariota, se va a circularizar. Tenemos lo que este es el JAK, tenemos nuestros índices de lectura, observamos que aquí donde está el corte de unión, es donde vamos a encontrar, ahí es donde se van a encontrar una de las palindromías. Tenemos nuestro sitio ORI para poder generar la replicación, es todo este de acá. Tenemos la secuencia RC1 para poder hacer la replicación y está asociado a lo que es un marcador molecular, que es la resistencia a ampicilina. Tenemos un gen estructural, TRP1, para ensamblar lo que es el telómero. Vean aquí CEN4, este es el centrómero del cromosoma. De modo que, vean, tenemos el brazo corto, bueno, la terminación del telómero, para marcar lo que es el brazo corto. ¿Qué pasó, Balbino? Que si puede aceptar a esta Laura, por favor. Ya llegó. Ya está aquí. Entonces, aquí tenemos, vean, aquí tenemos el brazo corto. Tenemos precisamente la región ampicilina y del gen estructural. Luego tenemos el brazo largo, se ve que es mucho más grande. Tenemos la terminación de telomérica para marcar el brazo grande. Y precisamente tenemos genes, aquí este es otro marcador, URA3, y los diferentes genes estructurales. Y tenemos sitios de reconocimiento palindrómico para SMAL1 y BAMNH1. Como este cromosoma se circulariza, precisamente entre la unión de los dos telómeros es donde está el sitio de la palindromía para BAMNH1. Ahí todos los JAK siempre tenemos que tener un sitio a donde hacer el corte para poder separar los telómeros. Y aquí es donde se hace la inserción precisamente del gen que nosotros queremos clonar. Y bueno, aquí precisamente tienen los marcadores, de cierto modo, para lo que corresponde a cada uno de ellos. Y bueno, como les decíamos, pues el sitio de reconocimiento de algunas de las enzimas de restricción que también pueden usar es SMA1, y aquí tienen la palindromía de SMA1, hace corte romos, no hace corte cohesivos, por lo tanto, el gen estructural nada más se corta para poder hacer una ligación. El tamaño de PJAK2, pues puede llegar a tener 11.463 pares de bases, y todavía podemos incrementarlo todavía mucho más, es decir, podemos tener hasta 1.000.000 de pares de bases para que este cromosoma pueda ser ensamblado. ¿Qué es lo importante o cómo es que reconocemos la existencia o cómo reconocemos que esto es un JAK? Si no tuviéramos el nombre, precisamente tienen que identificar los genes teloméricos, el centrómero y la autonomía del cromosoma que se lo da ARC1. Si no tiene estos 4 elementos, no es un JAK o es un JAK incompleto. Entonces, aguas, porque al fin y al cabo el ORI también es característico del plásmido. Entonces el ORI no es algo único que lo hace el plásmido. Aquí tenemos a PACYA3. Bueno, no, afortunadamente para ustedes y para todos, pues el nombre de los JAKs, pues siempre es JAK1, JAK2, JAK3, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí es PACY3, donde tenemos, vean, SNAP1, BAMNH1 para los cortes, los sitios TEL, el ORI, aquí debe estar el ARS por aquí, y los sitios, precisamente aquí tenemos el TEL. Aquí tenemos TRP, por lo regular TRP1 y ARC1 están a la par, aquí no lo pusieron, pero ahí debe estar. Tenemos de este lado tu zona de supresión, tus genes teloméricos y tu resistencia a ampicilina. Si dan cuenta, la estructura pues prácticamente es la misma, no hay mucho.
Tenemos a Jack 55, vean, ya que tanto ha avanzado en la construcción de lo que son los jacks, ya realmente la construcción de los jacks ya van más, creo que más de 100 o más de 300 jacks. Entonces en el mercado podemos encontrar una gran infinidad de jacks. Y algo muy importante es este tipo de jack. Este es un jack altamente modificado, porque al igual que le sucede a un plásmido, a esto de aquí, ¿qué le suena? ¿Qué le suena? Esto es un sitio que polilinker. Es decir, nosotros al jack también le podemos poner sitios polilinker para que nosotros no estemos, ahora sí que limitados para ciertas enzimas de restricción. Nosotros podemos mandar a sintetizar un jack con un sitio polylinker y entonces estas enzimas de restricción pueden estar colocadas en una sola secuencia palindrómica. Y bueno, aquí está una tabla, ahí tómenle foto. ¿Qué ventajas y desventajas tiene usar los jacks? Ventajas, jóvenes, pues podemos utilizar de 10,000 a 1,000,000 pares de bases, son vectores de gran capacidad. Con los jacks podemos usar algo que se llamaban las genotecas. Las genotecas son las bibliotecas genómicas que podemos hacer para hacer diferentes secuenciaciones. Podemos hacer una infinidad de genotecas. Podemos utilizar un DNA recombinante con el mínimo de enzimas de restricción y nada más, es decir, con una sola enzima de restricción podemos hacer un DNA recombinante sin ningún problema. Los jacks son cromosomas de levaduras de manera normal. Fueron utilizados precisamente en el proyecto del genoma humano para obtener las secuencias de cada uno de nosotros. Fueron ahí clonadas, fueron multiclonadas. Algo muy importante, que los cromosomas que se forman tienden a formar lo que es la eucromatina y la heterocromatina, que eso es algo muy importante para la preservación de un cromosoma. Y de cierto modo los jacks pues, se permiten aislar o nos pueden ayudar a aislar regiones cromosómicas completas y complejas que en ocasiones a veces las estructuras proteínicas pues, no nos las permiten. Desventajas, pues es muy inestable su manipulación, pues realmente necesitamos de complejos de levaduras y aquellos que han trabajado con levaduras pues sabrán que a veces es complicado manejar la levadura, especialmente porque cuando una levadura, ¿cómo saben ustedes, chicos? Y aquí va un 10 puntos sobre examen, jóvenes, recuerden que el examen va a ser 10, es decir, 10 puntachos. A quien me conteste, ¿cómo sabe, qué condiciones debe de tener una levadura para generar cromosomas y no generar DNA genómico general? Llevaron microbiología, jóvenes. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? La pregunta, así rápido, ¿qué condiciones debe de tener una levadura para que construya o forme cromosomas bacterianos y no nada más obtenga el genoma así suelto en su citoplasma? ¿No tu citosol? Es joven, no lo googleen, pues son 10 puntos. ¿Nadie dice yo? Pues sería las condiciones de temperatura. ¿Cuáles? Dime cuáles son esas condiciones. O sea, no nada más es temperatura, sino también algunas estrategias de estrés de las levaduras. De cierto modo, recuerden que las levaduras pueden llegar a adquirir dos formas: la forma común de tipo bacteriano o la forma común de un hongo. Entonces, ¿cómo es que haces que una levadura entre a la forma fisiológica de un hongo y cómo es que haces que la levadura entre a la forma fisiológica de la bacteria? Eso va a determinar el DNA que se va a formar, si un DNA tipo cromosómico como el que vimos ahorita o un DNA lineal como lo tienen normalmente las procariotas. Entonces, de cierto modo, pues no sé ¿quiénes han trabajado con levaduras? Y no nada más es agarrar y echarle pan a la levadura,
jóvenes. Chale, se les fueron sus 10 puntajes. ¿De qué va a depender que se forme uno de otro, jóvenes? Pues es la temperatura. La temperatura por lo regular debe estar alrededor de entre 28 a 29 grados centígrados, pero lo más esencial para que generen esa actividad cromosómica es la gran cantidad de agua que deben de tener. Recuerden que las levaduras, a diferencia de las bacterias, necesitan tener precisamente un alto índice de humedad para que empiecen a reproducirse. Y además de la densidad de oxígeno que necesitan, la tensión de oxígeno, que debe ser por abajo de lo que las bacterias, como digo, por abajo de las que las bacterias mesofílicas aerobias son capaces de retener. Por eso, mantener levaduras es un gran problema y además generar este tipo de cromosomas pues, es una complicación enorme. Otra desventaja es el quimerismo. Precisamente las levaduras son tan promiscuas, igual que Escherichia coli, que pueden llegar a ser quimeras de ADN, es decir, entran tanta recombinación que a veces la Saccharomyces cerevisiae pues ya no parece Saccharomyces cerevisiae, pero sigue siendo Saccharomyces cerevisiae. Entonces, la recombinación puede mezclarse y puede generar quimerismo, pues realmente bastante, y entonces puedes llegar a tener una deficiencia del 50%. La purificación de los JAKs es demasiado complicada, son moléculas demasiado grandes que parecen en ocasiones organelos. Entonces, cuando entras, los procesos de extracción de DNA de este tipo de estructuras es muy compleja. No puedes usar cualquier EDTA, no puedes utilizar cualquier ¿cómo se llama? Solvente, ni tampoco cualquier solución de lisis. Entonces, pues son otro tipo de manipulaciones. Entonces, realmente manipular los JAKs sí es una gran desventaja. Y otra es que están muy propensos a generar lesiones, es decir, a cambiar mutaciones puntuales, y eso pues modifica toda tu construcción del JAK. Nos vamos a los BAC, así como pues podemos utilizar lo que son las levaduras, pues podemos ensamblar los BAC, que son cromosomas bacterianos artificiales, y precisamente los BAC, a diferencia porque ustedes me podrían preguntar, pues, ¿qué diferencia hay entre un plásmido y un BAC? Pues resulta que los BAC tienen que insertar el factor F que tienen los plásmidos de conjugación, perdón. Los plásmidos de conjugación son muy utilizados en los que son los procesos de recombinación. En biología molecular 2 les tuvieron que haber explicado que los procesos de recombinación procariótica siempre están relacionados a la capacidad de fertilizar, de fecundizar, por así decirlo. No es fertilizar, porque es el factor F de fertilización. ¿Qué significa esto? Que de cierto modo las bacterias también tienen un sexo. Hay bacterias macho y bacterias hembra. ¿Cómo sabemos que una bacteria es macho y cómo sabemos que una bacteria es hembra? ¿Quién dice yo? Por el tamaño. No. ¿No es por su capacidad de reproducción? No. De hecho es el factor F. Es decir, las bacterias macho pues van a tener el factor F y las hembras no tienen el factor F. El factor F en un plásmido es la capacidad de fertilización que va a tener para poder transferir su material genético. La conjugación no nomás se da porque se necesita darse, o sea, es decir, para que la bacteria, no todas las bacterias tienen la facilidad de hacer conjugación, solamente las bacterias macho tienen la capacidad de hacer una conjugación. Resulta que el DNA, los BACs necesitan de este DNA de fertilidad para poder hacer esos procesos de conjugación, porque utilizamos las bacterias. Entonces, al utilizar las bacterias, tenemos por hecho que para generar las múltiples clonas a través de estos vectores de clonación necesitamos de este complejo, de este factor F. Este factor F no entra en proceso de recombinación para formar el HFR. El HFR, que es precisamente un plásmido de alta frecuencia recombinante,
es muy diferente a lo que es un BAC. El BAC lo único que es precisamente es un DNA circular que va a tener genes estructurales y funcionales y un CDE que corresponde precisamente al ARS, que lo hace único y que lo hace el sitio de recombinación. Adicional ese, tiene que ser insertado el gen de reconocimiento del factor F de conjugación, porque los BAC utilizan los procesos de conjugación. Entonces, es un DNA cromosómico circular, donde de cierto modo el tamaño es muy grande y que necesita de los factores F para poder hacer el HFR y hacer los procesos de conjugación. Jóvenes, espero que me estén entendiendo, porque aquí sí son temas un poco, aquí los BAC desafortunadamente sí es un poco más complicado porque necesitamos hablar sobre los términos de conjugación recombinante. Si no lo saben, pues avísenme, pues para darles una clase de recombinación. Bueno, ¿cuándo fueron estudiados? Fueron desarrollados en 1992 por Shizuya. Ellos fueron los creadores precisamente de estos BACs. Estos tienen menor eficiencia que los JAKs, eso sí, porque pueden nada más clonar de 100 a 300 kilobases. Los JAKs pueden clonar hasta 1.000.000 de kilobases. Y su media es lo más ideal, 150 kilobases. Los BACs siempre van a integrar el factor F, que es precisamente el de fertilidad para Escherichia coli y para otros tipos de bacterias, y eso es lo que permite precisamente la transferencia y la incorporación al DNA cromosómico. Aquí muy importante es que los BACs entran en lo que es recombinación competitiva, porque empiezan a recombinar. Cuando un plásmido se empieza a entrar a su fase de conjugación, chicos, porque ya les iba a empezar a meter otra cosa más compleja, pero mejor primero se las explico. A ver, un plásmido, cuando entra en conjugación, puede conjugarse con otro plásmido, y a eso se le llama recombinación recíproca. Directa, esa es recombinación directa, porque se da a nivel plásmido-plásmido, y hay un alto nivel de homología entre sus secuencias, entonces se reconocen y se recombinan. Pero cuando el plásmido reconoce a lo que es el DNA cromosómico, el plásmido se tiene que integrar primero a lo que es el DNA cromosómico y forma lo que se llama el factor o el ensamble HFR. Una vez que se ensambla el ensamble HFR, entran en procesos de duplicación y recombinación recíproca, y entonces, de cierto modo, hay una técnica que se llama conjugación interrumpida para determinar la velocidad de recombinación que se va dando a través del factor HFR. Una vez que esta bacteria forma el HFR, es cuando de cierto modo nosotros podemos utilizar los BACs, o eso utilizan los BACs, para que de cierto modo se haga la recombinación directa, no entre plásmidos, sino entre cromosomas, de modo que el BAC participa en la competencia de hacer la recombinación cromosómica con respecto al plásmido F. Espero que me estén entendiendo. Ahí es donde entra en gran complicación, porque entran en esa competencia, y si el plásmido HFR es más compatible con el DNA cromosómico, pues no se va a dar la duplicación del BAC. Por esa también eso es algo muy factible, o eso es algo muy beneficioso, porque para hacer esos tipos de recombinaciones pues podemos controlar la metodología, podemos meter más medio, podemos poner más antibiótico, podemos poner más sustrato, y de cierto modo vamos direccionando la recombinación directa con el cromosoma, y eso nos permite que este cromosoma tenga una gran estabilidad y su bajo porcentaje de quimerismo. No tan fácil se pueden formar quiméricas. Son muy utilizados como vectores de clonación para la construcción de genotecas genómicas. ¿Cómo está constituido un BAC? Tiene un ORI-S, a diferencia de la ARS del JAK, este tiene un ORI-S, tiene un sitio de control llamado REP-A, y varios sitios de control limitados por una o dos células llamadas par A, B o C, dependiendo de. Tenemos lo que es su gen de resistencia o su marcador molecular, el CMR, por lo regular es una resistencia a cloramfenicol, y tienen dos sitios de clonación marcados por dos enzimas de restricción, que es HindE3 y BAMNH1. Eso es lo que hace característico un BAC. Además que nosotros le podemos agregar
un sitio polylinker en el cual puede estar rico en guaninas y citosinas, y entonces pues ya la restricción HindE3 y BAMH1 pues ya no es necesaria. Y aquí como lo tenemos. Todas estas construcciones son ya de carácter típicos de ingeniería genética, en las cuales nosotros los manipulamos y nosotros le hacemos la inserción. Ventajas, pues bueno, permiten inserciones de 300 kilobases, tienes altas proporciones para generar clonas y bajo quimerismo, son fácilmente de aislar a diferencia de los jacks, ahí sí son más difíciles. Podemos hacer un proceso de transformación a través de la técnica de electroporación, la vamos a ver más adelante, como son varias técnicas de transformación, y son utilizadas precisamente para poder estudiar lo que es una clonación profesional o la cartografía física de lo que es la construcción genómica. Desventajas, pues bueno, la capacidad de inserción es mucho menor, tiene, de cierto modo, con el paso del tiempo, los backs se van perdiendo, no son tan fáciles de mantener. A diferencia de los jacks, pueden durar años, estos pueden durar un poquito menos de un año, 2 años. Carece de genes reporteros relevantes, es decir, sus marcadores moleculares, pues a veces, o sea, resistencia a cloranfenicol, pues como que te quedas, ¿para qué, no? Entonces, de cierto modo, pues tienen muy bajo rendimiento en comparación de un jack. Y los últimos, que son los PACs, y no son las fotos, son solamente los cromosomas artificiales formados a partir de fagos, y estos precisamente, pues en vez de tener lo que es lo que es precisamente un back, pues de cierto modo, pues vamos a utilizar ahora también la presencia del sitio COS para poder ensamblar este tipo de estructuras y podemos tener lo que es el fago artificial. Este tipo fue descubierto en 1994 por la UNUT. Su sistema de clonación siempre va a ser Escherichia coli, no hay otro más. Los PACs son obtenidos a través de sistemas de electroporación, y al igual que los BACs, pues tienen casi la misma evidencia, ¿no? De 1000 a 300 kilobases. Los BACs pues son utilizados para formar lo que son los sistemas de conjugación, y los PACs van a ser utilizados para lo que son los sistemas de transducción. ¿Qué ventajas son las que vamos a tener? Aquí tienen un BAC, como está ensamblado. Tenemos lo que es el sitio de replicación llamado P1, a diferencia de los demás, este se llama P1. Tienen un sitio de lectura reguladora de CAN, tienen su sitio para hacer ensamble lítico y su sitio de clonaje. Aquí en el sitio de clonaje es donde ustedes pueden llegar a meter lo que es el sitio polylinker si no tienen esas enzimas de restricción. Su base esencial de todo esto es un plásmido llamado PUC19, en el cual pues tiene estos sitios polylinker para poder tener esta estructura circular, porque recuerden que un plásmido no tiene una estructura circular, entonces utilizamos como base el PUC19. Aquí les dejo precisamente la descripción de cada uno de estos, ahí le toman una fotito. Yo creo que esta presentación sí se las voy a subir para que tengan que estudiar. El uso de PACs es un poco más complejo que los usos de BAC y JAK, no son tan fáciles de usar, precisamente por toda la construcción que puede llegar a tener un PAC, y tiene que ver mucho porque los sitios de restricción están pegados a la expresión o la caracterización del gen lactosa. Ahí es donde deben de hacer el sitio de inserción y de corte, porque ahí están los sitios promotores para la regulación. Se hace el corte, se hace el ensamble, tiene el sitio de recocimiento plasmídico y el sitio COS, se introduce a la bacteria y se empieza a replicar. Obtener clonas por parte de los PACs a veces es un poco complicado, puesto que el medio debe estar rico en ampicilina y en exgal. Entonces en esos medios pues a veces las clonas no son muy buenas para obtenerse, pero pues la manera esencial utiliza el mismo procedimiento a veces de un BAC. Ventajas: raramente es quimérico, tiene inserciones muy estables, no borran secuencias, a diferencia de los BAC. Pueden sufrir algunas de las modificaciones directas de Escherichia coli, pueden llegar a mutaciones,
pueden ser utilizados en una gran parte del DNA, son un poco más versátiles de usarlos, un poco más sencillos, y una de las ventajas es que nada más su origen de replicación es de una sola copia, por lo tanto, les digo, mantener o obtener packs, pues es un poco complicado porque tampoco tienes tantas clones. Y bueno, aquí ya nada más un resumen comparativo, una tabla comparativa de utilización de lo que son los JAG, los BACs y los PAC. Este tipo de tabla, tomen de foto, les va a ayudar mucho para poder determinar pues, cuál va a ser la mejor vector de expresión sintética si quisiéramos clonar genomas completos. Y listo, jóvenes. ¿Alguna duda? Todas las del mundo. Creo que no. Bueno. Pues no, profe. Yo sí, profe. Ay, perdón. ¿Alguna Ah, no te escuché. como cuál? Santo Cristo, no te escucho. ¿Ya me escuché? Escríbelo. Que se está acabando el tiempo. ¿Alguna aplicación de quiénes? ¿De los BACs, los JACs y los PAC? ¿De los tres? Bueno, aplicaciones de estos hay muchas, especialmente para la construcción de organismos genéticamente modificados. Por ejemplo, los PAC fueron muy bien utilizados para obtener lo que son los probióticos, Lactobacillus sinensis. Fueron utilizados los PAC para que su genoma nada más codificara cierta proteína de su membrana y sean precisamente altamente utilizados como probióticos. Los JAK fueron utilizados para la propagación y lo que es la recombinación y modificación genética del maíz. Entonces, a través de eso es como se obtuvieron maíz genéticamente modificado con múltiples clonas en las cuales pues ahora ya podemos tener un montón de maíz. Y los BAC también fueron utilizados para lo que son muchas vacunas recombinantes. Por ejemplo, la triple viral viene con proteínas recombinantes y fue hecha por un BAC. También una de las vacunas del neumococo también fue hecho por BACs para poder tener múltiples clonas de varias proteínas. Realmente los BACs, los JAK son muy utilizados esos, porque nosotros tenemos la manipulación de esos genomas. Y ahí el problema de estos, ya se va a acabar la clase, jóvenes. Si se me acaba, pues ya nos vemos la próxima sesión. Ya nada más les voy a comentar pues que la siguiente sesión que vemos, pues ya que